Bienvenidos a mi canal nuevamente, estimados amigos. Una vez más estamos aquí para compartir el mensaje de la palabra de Dios. Y hoy vamos a continuar con la tercera parte y última parte sobre el mensaje La gracia profetizada, o lo que quisimos llamar también el carácter profético de la gracia. Y vamos a repasar el texto, el versículo sobre lo que comenzamos a basar este mensaje. Se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 y 12. Y leo. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhela mirar los ángeles. Damos un repaso ligero. Estuvimos diciendo que la gracia, en sus características, en sus cualidades, se distingue claramente por sus circunstancias y sobre todo por su modo de obrar en comparación con la ley. Estuvimos diciendo que la gracia reúne todo lo que Dios es y lo que ha hecho a través de Cristo para ofrecerse a sí mismo y ofrecernos todo como un don gratuito. Entonces estuvimos viendo que la gracia es algo totalmente distinto al sistema y funcionamiento de la ley. Dijimos, en primer lugar, el primer punto que compartimos es el mensaje de la gracia, que es profético, como hemos leído. Los profetas que profetizaron acerca de la gracia destinada a nosotros. ¿A quiénes? A nosotros los creyentes. Entonces, estuvimos diciendo que el sentido de la profecía es que es palabra inspirada por Dios. Y en ella no interviene la voluntad humana, sino que es Dios quien habla, es el mensaje de parte de Dios revelado a sus siervos los profetas, aunque Dios los utiliza. Pero no es un mensaje que nace del corazón del hombre, no es un mensaje que se origina en la naturaleza humana ni en la imaginación humana, sino que viene de parte de Dios y a través de sus siervos. Y estuvimos diciendo cómo se asemeja esta palabra profética en Isaías 55, 10, cómo es, dice la palabra, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, dice, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, dice, así es mi palabra que sale de mi boca, no volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Es decir, la palabra profética tiene resultado, da fruto, germina, se cumple, sí o sí, porque en ella está concentrada, en ella están incluidas todas las promesas por medio de Jesucristo. Y todas las promesas en Jesucristo son sí y son amén. Entonces, primero dijimos que el mensaje de la gracia es profético. Segundo lugar, hablamos de los destinatarios. Los destinatarios de la palabra profética de gracia somos nosotros los creyentes. Es decir, no era para aquellos que profetizaron. La palabra profética de gracia no era para los que estaban bajo la ley, para los antiguos
creyentes del antiguo pacto y de la ley, sino que estaba reservada para el futuro, para cuando Jesucristo viniese al mundo. Y nos dice la palabra del Señor que la ley vino por medio de Moisés. Y la ley y los profetas fueron hasta Juan, pero a partir de ahí, por medio de Jesucristo, vino la gracia y la verdad. Y Jesús vino lleno de gracia. Él era el unigénito Hijo de Dios, el que dio a conocer al Padre, al Dios Todopoderoso, Omnipotente. En Él fue manifestado. Dios se hizo carne a través de Jesucristo. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. En tercer lugar, dijimos que los profetas que recibieron el mensaje inspirado de Dios analizaron, estudiaron su significado. Ellos se preocuparon por ver en qué tiempo, cuál era el kairos de Dios, en qué momento esta gracia iba a ser manifestada plenamente. Ellos se preocuparon, indagaron, estudiaron, analizaron la profecía que recibieron de parte de Dios y en las Escrituras, como en distintos lugares del antiguo pacto, en la ley y en muchos lugares de la Biblia y por muchos profetas estaba anunciada la venida de esta salvación tan grande por medio de la gracia en Jesucristo. Entonces ellos se esforzaron, escudriñaron acerca de esta salvación. Y bueno, finalmente esta salvación claramente nos dice la palabra que estaba para nosotros. Y no es que en el antiguo pacto, no es que en la ley no hubiese gracia, pero no igual a la que comenzó a manifestarse cuando vino Jesucristo. Ahí vimos la plenitud, la superabundancia de la gracia de Dios manifestado en la persona, en la obra de Jesucristo. Y continuamos hoy con el punto número 4. Y es que los profetas se ocuparon en entender a qué persona se refería la profecía. Es decir, que ellos comprendieron que la profecía referida a la gracia y a la salvación que se iba a manifestar hacía referencia a una persona, no solamente a un suceso, no, sino a un hecho grandioso, a algo nunca visto jamás. Ellos discernieron por el Espíritu de Cristo, dice el texto que hemos leído, ellos discernieron por el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Es decir, que el Espíritu les hizo conocer y entender que era Cristo el Mesías, el Salvador, al que hacía alusión la profecía. Vamos a leer en Lucas capítulo 4, versículo 16, porque aquí vemos cómo comienza a cumplirse esta palabra profética de gracia y salvación. Lucas capítulo 4, versículo 16. Y dice, vino a Nazaret, Jesús, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirle, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Aquí tenemos el cumplimiento
de la palabra profética de gracia en Jesucristo, el Mesías prometido. Entonces vemos como aquí nos dice que Él vino, Jesús, a sanar a los quebrantados de corazón, a dar libertad a los cautivos, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos y a predicar el año agradable del Señor, es decir, el año de gracia. Pero no se está refiriendo solamente a ese año y a ese tiempo de Jesús, sino que ahí se abría el año que todavía continúa. Estamos en el año de gracia de nuestro Señor Jesucristo, porque para Dios un día es como 1000 años como un día. Y estamos en tiempo de gracia, en tiempo de favor de Dios, en tiempo de misericordia. Estamos en tiempo de salvación. Ya hemos leído en Isaías 55 cómo es esta salvación que Dios tiene preparada y cómo se manifiesta. Y la Biblia nos dice que el día de la salvación es hoy. Por tanto, si oímos el mensaje de Dios, el mensaje de gracia, el mensaje de su misericordia y de la obra de Jesucristo, si oímos el mensaje del Evangelio, no endurezcamos nuestros corazones, sino que oigamos a Jesús y sigámosle y creamos en Él. Entonces, esta palabra que hemos leído aquí en Lucas capítulo 4 viene de Isaías 61 capítulo 1. Isaías 61 versículo 1 y 2, donde fue profetizado. Entonces, la profecía de la salvación por gracia nos habla de una persona, no de una nueva religión. Se refiere a un Salvador. Jesús no vino a traer una nueva religión, sino a traer la salvación misma de Dios. Dios mismo manifestado en carne. Y cuando hablamos de la gracia, como hemos dicho otras veces, estamos hablando de una persona. Estamos hablando de Jesucristo. Porque en Él está toda la gracia y toda la verdad. Punto número 5. La palabra profética de gracia apunta, como bien dicen los profetas, al sacrificio y gloria de Cristo. Sí, a los padecimientos, a la muerte y a la resurrección de Jesucristo. Entonces, el Espíritu de Cristo es el Espíritu de la palabra profética de gracia que nos habla de los sufrimientos del Señor, de su sacrificio y de la gloria preparada para nosotros también los creyentes. Y Jesús pagó un alto precio en la cruz. Jesús entregó su vida hasta la muerte. Pero dice la palabra que Jesús resucitó. Y Él está sentado a la diestra del Padre, en su gloria, intercediendo, pidiendo, rogando a Dios por todos aquellos que íbamos a ser salvos por medio de la fe en Él. El mensaje del favor inmerecido de Dios está fundamentado en los sufrimientos de Jesucristo y en su resurrección. No es por lo que nosotros sufrimos, no es por lo que nosotros padecemos en la vida que vamos a ganar el cielo. Algunas veces decimos, tal persona se tiene el cielo ganado por lo que ha sufrido, o por lo que ha padecido, o por lo que está soportando. No, nadie va a ganar el cielo por lo que ha sufrido, pero sí por los sufrimientos de Jesucristo. Si nosotros ponemos nuestra fe, nuestra esperanza y confianza en Él, entonces sí vamos a tener vida eterna. Porque lo único que nos puede dar la vida, lo único que nos puede salvar es el Hijo de Dios. Él es el mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, que se hizo hombre, que vino a esta tierra, que murió en la cruz y que resucitó de los muertos. La palabra profética de gracia es un mensaje de salvación total y completo. De ninguna manera es de condenación y de juicio. Jesús no vino para condenar.
sino para salvar. Él no vino para perder, sino para llamar hacia sí mismo y para reconciliar con el Padre a toda criatura. La palabra profética de gracia consiste en el anuncio del Evangelio completo de Jesucristo por el poder del Espíritu Santo. Y entonces estamos viviendo en el cumplimiento de la palabra profética de gracia. Es decir, que todo a lo que apuntaba el anuncio de esta gracia se ha cumplido ya. Jesús, cuando estaba en la cruz, muriendo, Él dijo: consumado es. Ya todo está completado. La ley está completa. He llenado toda la ley. He cumplido. Por tanto, todo aquel que cree en mí es justificado, es llamado justo y es salvo por mi sacrificio, por mi sangre derramada. Punto número 6. La palabra profética de gracia apunta al cumplimiento del propósito eterno y de la voluntad de Dios. Es decir, Dios desde antes de la fundación del mundo ya tenía un plan de salvación. Él ya sabía que el hombre iba a pecar, iba a caer, se iba a separar de la comunión con Él. Pero Dios ya tenía un plan predestinado, pensado. Y dice la Biblia que Él nos escogió antes de la fundación del mundo, conociéndonos, sabiendo de qué pie íbamos a cojear todo y cada uno de nosotros. Él expresó su amor, escogiéndonos, llamándonos, para que nosotros le creyésemos y le siguiésemos. Y Él nos recibió, nos perdonó y tiene un propósito y tiene un plan para nuestras vidas desde antes de la fundación del mundo. Algunos creen que la gracia y que la predicación de la misma es insegura y que la gracia invita a los creyentes al libertinaje y a una vida moral y espiritual relajada. Pero hemos visto a lo largo de estos mensajes, en otros vídeos que ya hemos compartido, cómo no es así, cómo lo que es la palabra de gracia, la palabra profética de gracia, es la palabra más firme y segura a la que podemos echar mano. El mensaje de gracia es seguro y da más garantía en su cumplimiento que todas las normas, leyes, restricciones juntas que se les puedan imponer a los creyentes. Leemos en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces, como siervos de Dios, nosotros debemos profetizar al mundo y a los creyentes que en la gracia de Dios hay provisión, poder, hay capacidad y hay recursos inagotables y apropiados y suficientes para vivir conforme a la voluntad del Señor. Es necesario que proclamemos la fe en el Evangelio de la gracia, que no es otro que el de la obra suficiente de Jesucristo. A veces los ministros, los pastores o obreros ponen condiciones, ponen requisitos a los creyentes, y ponen normas para que sean salvos y para que reciban las bendiciones de Dios o para que logren hacer su voluntad. Pero la única condición que Dios ha puesto es que creamos en su amado Hijo Jesucristo y que creyendo vivamos por su vida. Cuando Jesús estaba en la tierra, algunos le preguntaron: Maestro, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la obra que debemos realizar para tener vida eterna? Y Jesús le dijo: esta es la obra que Dios demanda, que creáis en su Hijo, a quien Él ha enviado. Y el que cree, dice la palabra del Señor, tiene vida eterna. Pero el que no cree no verá la vida, sino que la ira de Dios está
sobre él. Entonces, ustedes, queridos oyentes, pueden hacer todo cuanto su religión les exija, pero si aún no están viviendo por fe en la gracia de Dios, conforme a la provisión de Cristo, es imposible que usted agrade al Señor. La palabra profética de gracia sentencia a nuestro ego, a nuestro yo, a nuestra naturaleza humana. Sentencia nuestra vanagloria, nuestra religiosidad carnal al más absoluto fracaso y nos lleva a una dependencia por fe en la obra de Cristo y la justicia de Dios. Solo por fe en Jesucristo podemos ser recibidos y aceptados en Dios. Punto número 7. La palabra de gracia produce los resultados y efectos propios que debe lograr la profecía bíblica. Si algo debe lograr la profecía de la Biblia, si algo logra la palabra profética de Dios predicada en esta gracia y en esta salvación tan grande, es lo siguiente. Vamos a leer en 1 Corintios capítulo 14 versículo 3, que dice: pero el que profetiza habla a los hombres. ¿Para qué? Aquí tenemos el propósito de la palabra profética. ¿Para qué? Para edificación, exhortación y consolación. Para edificación. En Hechos 20:32 dice el apóstol Pablo: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Entonces la herencia la recibimos por medio de la palabra de gracia, porque ahí está contenido todas las riquezas de Dios en Cristo Jesús, en la gracia de Cristo Jesús. Y dice que esta palabra tiene poder para sobreedificarnos sobre el fundamento que es Cristo. Entonces, sobre el fundamento que es Cristo no se puede edificar conforme a la ley, conforme a normas, ni conforme a ritos, sino conforme a la palabra de su gracia, que es la que tiene poder para sobreedificarnos. Entonces la palabra profética trae edificación. Segundo, la palabra profética trae exhortación. Y la exhortación no es una bronca. La exhortación no es estar diciéndole a los creyentes continuamente prohibiciones, imponiéndoles normas, imponiéndoles reglas. No se trata de eso, la exhortación. Aquí vamos a leer en Hebreos lo que dice Hebreos 13:22. Dice: os ruego, hermano, que soportéis la palabra de exhortación. Dice: pues os he escrito brevemente. ¿Y cuál es la palabra que el apóstol Pablo da de exhortación en hebreo? En hebreo nos está hablando acerca de el antiguo pacto, el antiguo sacerdocio, las leyes antiguas y el culto arónico y levítico. Pero también nos habla del nuevo pacto, nos habla del nuevo sacerdocio según el orden del Melquisedec, y nos habla de que Cristo vino a sustituir todo el ritualismo, la sombra, las figuras del antiguo pacto, porque Él es la realidad. Antes se sacrificaban corderos, ahora Cristo es el cordero que dio su vida por nosotros. Él es la palabra viva, Él es la verdad que vino, Él es la realidad presente. Ahora estamos en Cristo, ahora estamos en el nuevo pacto. Entonces, la palabra de exhortación, el apóstol Pablo nos viene a decir en el capítulo 13 también, dice en el versículo 9, en el mismo capítulo, dice: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Esta es la exhortación. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Dice: porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Esta es la exhortación. Hermano,
afirme su corazón en la gracia y no se mueva de ahí. Permanezca en Cristo Jesús. Usted no necesita guardar ninguna ley, ningún rito, ningún día de fiesta para ser salvo. Usted no necesita privarse de ciertas comidas ni de ciertas cosas para alcanzar la salvación. Simplemente necesita creer en Jesucristo. Simplemente necesita afianzarse en la gracia. Buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Y dice Pablo, no con viandas, no con comida. Dice que nunca en la ley, nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ella. Y último, la palabra profética es para consolación, edificación, exhortación y consolación. Y el mismo Jesucristo, dice la Biblia, Señor nuestro y Dios nuestro, Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. De manera, querido hermano, que en Cristo, en su palabra de gracia, hay consolación. Yo recuerdo cuando comencé a escuchar esos mensajes de gracia por medio de uno de los pastores que tenía, cómo el refrigerio de Dios comenzó a venir en mi vida, cómo la liberación, cómo la paz, la tranquilidad comenzó a anidar y apoderarse de mi corazón. Y es maravilloso. Esto es algo grande porque es lo que necesitamos los creyentes, no estar en tormento, hermanos, no estar bajo la ley que nos condena, que nos hunde, que nosotros no podemos cumplir por nosotros mismos, sino es por la gracia de Dios. Entonces, resumiendo, los creyentes somos los destinatarios de la infinita y sin medida gracia de Dios, que consiste en la provisión suficiente y poderosa para nuestra salvación. Queridos, estamos en el tiempo, en la hora, estamos en la dispensación de la gracia que fue anunciada por los profetas mediante el Espíritu de Cristo. Y que el fundamento de esta gracia son los sufrimientos de Jesús, padecidos en su vida, en su muerte en la cruz. El mensaje de gracia no es otro que el anuncio de las buenas noticias del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y predicado por los apóstoles y por sus profetas mediante el poder del Espíritu Santo. El mensaje de la gracia consiste en cosas que Dios tenía reservadas y que aún los ángeles, dice la Escritura, se asombran y anhelan contemplar. El mensaje profético de la gracia se cumple en aquellos que lo creen, puesto que es la verdad de Dios. Y ambas, la gracia y la verdad, se apoyan en la fidelidad de Dios. Es decir, que se trata de una palabra fiel y digna de ser recibida por todos, como bien afirmó el apóstol Pablo. Los que hemos creído somos también administradores de la multiforme gracia de Dios. Esto significa que no debemos limitar al Señor en todo aquello que Él puede hacer a través de su gracia por nosotros y por otras personas. Su multiforme gracia encontrará la manera y el recurso adecuado de parte de Dios para salvar, para liberar y para sanar y suplir toda necesidad. Que Dios les bendiga